El bienestar puede definirse como una sensación subjetiva que difícilmente se puede medir con valores estándares. Depende de factores como el entorno, la situación y la cultura del individuo y, sobre todo, de cómo éste valora su estado general según sus criterios personales. Todos aspiramos al bienestar, pero estar bien, o mejor dicho, sentirse bien, porque es una sensación más que un estado, depende de la apreciación de cada uno, de sus propios deseos y de sus criterios de valoración, que pueden ser elementos materiales, económicos, sociales, psicológicos o relacionados con la salud física. Por ello, no puede existir un bienestar universal, sino que cada uno debe definir y alcanzar el suyo. En los años 40, el psicólogo norteamericano Abraham Maslow estableció una jerarquía en forma de pirámide de las necesidades humanas ordenadas en 5 categorías, que incluyen criterios tan distintos como, por ejemplo, el descanso, el empleo, la familia, la salud, la amistad, la intimidad sexual, la creatividad, la falta de prejuicios o la autoestima. Sin entrar en el detalle de la estructura piramidal y jerarquización de esta teoría, admito que resulta interesante que en aquella época Maslow tuviera en cuenta criterios tanto físicos como mentales, emocionales y de aspiraciones para que cada uno pueda llevar a cabo una evaluación subjetiva de su propio bienestar. Por ello es importante aprender a conocernos realmente, con el fin de descubrir nuestros propios criterios para poder definir y trabajar los elementos que participan en nuestro bienestar en lugar de seguir unas pautas culturales superficiales. ¿Cómo se define el bienestar? Antes de iniciar nuestro camino hacia el bienestar, me gustaría repasar la definición de la palabra bienestar, pues resulta curioso analizar cómo el significado varía en función de la lengua y seguramente de la cultura. La Real Academia Española y el diccionario francés Larousse coinciden al describir el bienestar, bien-être en francés, como un estado personal que depende del buen funcionamiento de la actividad corporal y mental. El diccionario americano Merriam-Webster, por su parte, introduce en la definición well-being en inglés los conceptos de felicidad, éxito y prosperidad. Precisamente, la felicidad también se menciona en el diccionario británico Collins, pero en este caso incluye una relación directa con la salud, algo que me parece de lo más interesante y acertado. Me gustaría completar esta comparación con las palabras de la Organización Mundial de la Salud, que apuesta por una visión holística de la salud en relación directa con el bienestar. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El yoga para tu bienestar. Llegados a este punto, pregúntate qué es para ti el bienestar. Para mí es juzgar la vida de forma positiva y sentirme bien al buscar el equilibrio entre mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Se trata de una percepción tan compleja y profunda que va mucho más allá de tener un cuerpo fuerte y no padecer enfermedades, o de poseer inteligencia emocional o un entorno social amigable. En este momento de mi vida me siento muy afortunada de gozar de un bienestar completo. Me siento en armonía con mi vida personal, profesional, social y espiritual, pero esto no ha sido siempre así. Como todos, he pasado por etapas en las que me sentí estresada, perdida, no me gustaba a mí misma y no entendía por qué las cosas no eran como yo quería. El yoga me ha ayudado a descubrir mis necesidades profundas, mi ser más íntimo, y me ha enseñado a estar en paz con mis miedos y deseos.